Así que vamos a hablar del capítulo último del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, que prácticamente ya es la última, podríamos decir, historia relevante en la vida de David, ¿no? Ya la siguiente hablaremos un poco de su muerte, de la transición que él tiene, o que él hace más bien, dejando el reino a su hijo Salomón, y algunos principios que vamos a aprender ahí muy interesantes sobre esto, ¿verdad? Sobre la vejez, sobre las transiciones, varias cosas que tenemos que aprender también aún de David. Y la verdad es que David, como todo ser humano, repite conmigo, como todo ser humano, tuvo una vida de altibajos, ¿verdad? Aciertos y desaciertos. Claro, fue un hombre con un gran corazón para Dios. Yo creo que de hecho así se describe a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo describe la misma palabra, pero era un ser humano como tú y como yo, y bueno, hemos estudiado las cosas que nos han inspirado y también las cosas que nos han enseñado, ¿verdad? Hemos aprendido o tenemos que aprender de los errores. Eso es sabiduría, ¿verdad? Cuando aprendes de los errores de otros, en este caso de la vida de David. El día de hoy yo quiero hablarte de una historia y que le he titulado El pecado que no se ve. ¿Cuál será el pecado que no se ve? De hecho, creo que es uno de los pecados más graves que David comete en sus últimos días. Esta historia que vamos a ver, por todas las repercusiones que hubo, básicamente, ¿no? Porque no podemos decir el pecado al final es pecado, ¿no? O sea, la ofensa a Dios, el pecado, hay repercusiones, el pecado siempre trae consecuencias, hay consecuencias muy graves, hay consecuencias no tanto, pero ante Dios el pecado es pecado. Sin embargo, este es un pecado que no se ve, ya así le he titulado. Y a veces los pecados del corazón son más graves que los pecados de la carne. Vemos que David cometió un grave pecado cuando adulteró con Betsabé, ¿no? Ese fue un pecado carnal, ya lo estudiamos. Cometió errores como padre, hizo cosas equivocadas, pero los pecados del corazón son los pecados que no se ven, a veces no se ven, pero son los más graves, porque Dios los ve. Entonces vamos a la historia, vamos a entrar por el tiempo, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4. Voy a explicar esto que acabo de mencionar, ¿verdad? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo al rey Joab, general del ejército, recuerda que Joab era su general, era familia de David, ¿verdad? Haz un censo, haz un censo, versículo 2, y Joab, general del ejército, que estaba con él, recorre y ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército, y salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Entonces, aquí hay una historia interesante. David tiene algo en el corazón, un sentir en el corazón. Ahora, empieza diciendo, dice que la ira de Dios, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Recuerda que Dios, y así lo encontramos en la Escritura, Dios es el Señor de todas las cosas, y a veces Él hacía juicios o permitía juicios sobre la nación de Israel, ¿no? Sobre el pueblo de Israel, por razones que sabemos que a lo mejor se habían olvidado de Dios, porque habían dejado a Dios, entonces venían juicios. Dios actúa de esa manera. Incluso muchas veces en las naciones y en los pueblos vienen maldiciones, hay juicios a causa del pecado, a causa de la idolatría, a causa de la desobediencia, ¿no? Y nosotros como cristianos debemos entenderlo, que aún detrás a veces de situaciones
dramáticas y catastróficas, Dios está en control de todo. Pero es interesante, y quiero que vengas conmigo a 1 de Crónicas capítulo 21 versículo 1, en la última parte de esta escritura de 1 de Crónicas 21:1. Ahora, Crónicas, solamente para mencionarlo, es un libro que tiene la vida de David también. O sea, el libro de Crónicas nos habla de la historia de la vida de David, pero escrito más bien desde un punto de vista sacerdotal, ¿no? Entonces se cree que Esdras fue el que escribió el libro de Crónicas. Entonces tiene una perspectiva diferente. Obviamente no nos metimos con los dos libros, estuvimos estudiando sobre Samuel, pero vale la pena en esta historia lo que sigue. Pero Satanás, dice el versículo capítulo 1 de Crónicas 21:1, dice: pero Satanás se levantó, no está ahí, si la pueden poner de favor en producción, contra Israel, e incitó a David que hiciese censo de Israel. Ahí está. Satanás se levantó contra Israel. Mira lo que dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Samuel dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese. Entonces, la Biblia se está contradiciendo. ¿Quién fue el culpable de este censo, ¿no? O sea, ¿fue Satanás o fue David? ¿Quién fue o fue Dios, perdón? ¿Quién fue el responsable, no? Y aquí debemos de entender un poco el contexto. Como te decía, en primer lugar, dos libros que tienen una perspectiva diferente: Samuel y Crónicas, como en los evangelios sinópticos, ¿no? Hay perspectivas diferentes que dicen, ¿se contradice? No, son puntos de vista desde donde cada autor tiene una perspectiva de lo que sucedió, ¿no? Ahora, el contexto de la Biblia nos ayuda a entenderlo. ¿Fue Dios o fue Satanás? La Biblia dice, Santiago dice, que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. Pero entendemos en la Biblia que Satanás, ¿verdad?, muchas veces es un instrumento en las manos de Dios. Y por lo menos lo encontramos en dos ocasiones. ¿Te acuerdas cuando Job, ¿no? En una ocasión cuando Dios mismo pone a Job, ¿no?, adelante de Satanás, ¿no?, y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y tú conoces la historia en donde Dios le dice: está bien, lo puedes tentar, lo puedes tocar, ¿verdad?, pero no le quites la vida. Y conoces la historia. Entonces Satanás se convierte en un instrumento para destruir, en cierta manera, las posesiones, sus hijos, todo lo que Job tiene. ¿Te acuerdas también en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte. Está grueso, ¿no? O sea, Satanás mismo es el que se convierte en un instrumento en las manos de Dios. Entonces aquí pasa algo similar. Ahora, en estos tres casos que por lo menos encontramos en la Biblia, esto se convierte en una prueba. O sea, yo alguna ocasión he hablado, no lo puedo hacer por el tiempo, ¿verdad?, la diferencia entre prueba y tentación, ¿no? Esto es una prueba, esto es un examen que David, sin saberlo, tiene que pasar. Claro. ¿Por qué? Porque él va a ser probado en su corazón. Y así como fue probado Job y fue probado Pedro, ¿verdad?, en su corazón por una situación que Dios permitió. Y a veces las pruebas así pasan en nuestra vida. No es lo mismo que una tentación. Cuando tú cedes a una tentación y pecas, tú no puedes decir: estoy en una prueba. Tú tendrías que decir: Señor, qué tonto fui, perdóname por el momento en donde estoy, ¿no? Porque no fue una prueba. A veces confundimos como cristianos, y a veces hay gente, me llegó a tocar ir a la cárcel, ¿no? Y de repente los que están ahí adentro: estoy en una prueba. Y yo digo: bueno, no lo sé, ¿verdad? Porque muchos no es una prueba, son consecuencia de sus malas decisiones, ¿no?, de sus acciones, ¿no? A lo mejor sí, para algunos es una prueba que es injusto, pero bueno, vamos a avanzar, ¿no? Entonces, el problema que David, ahora entrando a David le nace hacer un censo. Él quiere saber cuántos hay en Israel, cuántos valientes en el ejército, en su gente hay. Y el problema no es el censo como tal, ¿no? Porque tú dirás: bueno, un censo, o sea, vamos a levantar, a contar cuántos tenemos.
no es malo, porque aún el libro de Números es un libro de censos, ¿no? Tú encuentras el libro de Números al principio y al final, que a veces los que leen este libro dicen, ¿por qué tantos nombres, tantos genealogías? Pues es un censo que se levanta para tener un acomodo y entender por cada tribu. Entonces, el problema de David fue la motivación de su corazón. O sea, el problema es que la verdad es que David nunca había dependido de su fuerza militar. O sea, la verdad es que David no necesitaba saber cuántos eran porque Dios estaba con él. Él había crecido en esa realidad, ¿no? Él había sido un hombre que había siempre puesto su confianza en el Señor. Recuerda desde chavito, ¿no? Cuando pelea con Goliat, o sea, él no se mide por la fuerza. Él, cuando huye de Saúl, no está midiendo su fuerza contra el gran ejército. ¿Te acuerdas que leíamos que Saúl agarraba 20,000 soldados para perseguir a David? Y David sabía que era Dios el que estaba con él. Ahora, siendo el rey, David también ganó a muchos pueblos cananeos, ¿verdad? A los filisteos y a tantos más, porque Dios estaba con él. Entonces, yo pienso que David tenía la mejor, ¿verdad? No quiero decir, pero esta escritura que conocemos de Zacarías 4:6, donde dice no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Las batallas, dice Dios, no se ganan con fuerza, no se ganan con ejército, sino con mi espíritu. Y tú y yo tenemos que saberlo eso en nuestras vidas. Amén. Él está con nosotros. Pero David nunca era un tema que a él le preocupara. Sin embargo, ahora quiere hacer un censo. Y algunos escritores, algunas personas que han estudiado dicen que siendo ya más viejo David, porque ya era un hombre grande, o sea, entendamos esto, es importante. David ya había pasado su etapa de joven, sus tentaciones que ya vimos, ya era un hombre grande, ya está no a punto, pero ya es un hombre realizado. Es un hombre que ha logrado mucho, es el rey de Israel, que lo hizo por 40 años. Tiene todo en control y entonces quiere medir su poderío. Quiere saber cuánto tiene en lo que ha logrado. Y este es un pecado, escucha bien, que nos puede pasar a todos, pero más cuando en la vida te va bien y más cuando vamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque te vas enorgulleciendo de tus logros, tu experiencia, tu poderío, tu seguridad financiera. Y te vas olvidando cuando se te va olvidando, ¿verdad? Esa etapa cuando no tenías nada, cuando tenías que depender de Dios, cuando Dios siempre estuvo ahí, cuando la misericordia y la gracia de Dios te sostuvo. Pero llega un momento donde David ahora quiere hacer un conteo, un censo, para mostrar a sí mismo, para ver el poderío que tiene. También algunos dicen que era por temas políticos, ¿no? Un rollo de impuestos, tal vez de recolectar más dinero, de saber cuánta gente tenía, ¿no? De conocer cómo estaba. Y eso es peligroso. Y eso es una lección que debemos de guardar en el corazón. Yo siempre he compartido y lo vuelvo a decir, que la verdadera prueba nunca es cuando tienes crisis, sino cuando Dios te promueve, cuando Dios te bendice. Porque es ahí donde se va a revelar tu corazón. Cuando no tienes nada, pues todos venimos a Dios. Pero ¿qué tal cuando Dios te da un buen trabajo? ¿Qué tal cuando Dios bendice tu negocio? ¿Qué tal cuando entonces ya no puedo ir acá a buscar a Dios porque ahora lo que tanto esperé, Dios ya me lo dio? Y gente que se olvida de Dios y se emocionan y creen que haciendo tesoros y ya son jefes y suben a gerentes y tienen posiciones y se olvidan del que se lo dio. Es tan común. Y entonces cuando una persona va creciendo en edad, no como el caso de David, se le puede olvidar que fue el caso de David. David, acuérdate de dónde viniste.
Eras un pastor. Dios te daba la victoria de leones y de osos. Dios estuvo contigo. David, acuérdate cuando el gigante con una sola piedra y tu onda lo mataste. Pero ahora ves a un gran David queriendo contar el número de su ejército. Y también entonces el problema era ese orgullo interno. El orgullo. ¿Cuál es el pecado que no se ve? El orgullo. El orgullo. De hecho, Joab, que lo conocía muy bien, su general, todas las historias que hemos visto al lado de Joab, buenas y malas, Joab mismo le dice: Rey David, ¿para qué quieres saber? O sea, Dios te ha dado tanto y te puede dar más. Como que viendo el corazón o viendo la motivación de ¿qué te pasa? O sea, tú no eras así. ¿Por qué ahora quieres saber cuántos son? Y todo eso, ¿no? La Biblia dice que uno de los peores pecados del hombre es el orgullo. Te voy a leer algunas escrituras. Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Y uno más, Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. El orgullo es algo que a veces no se ve, porque no puedes medir esa intención, que a veces parece una buena intención, pero Dios la ve. Aunque Joab obedeció de mala gana, porque aún no lo hizo bien, lo va a obedecer. Y recorrieron todo Israel. Mira lo que dice el versículo número 8 y 9. Dice: después que hubieron recorrido toda la tierra, ¿no? Es un sentido de explicar todo Jerusalén, Israel, pues desde el sur hasta el norte, todo. Volvieron a Jerusalén al cabo, fíjate lo que tardaron en hacer el censo, 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea, David tenía un tremendo, ¿sabes cuántos eran? 1,300,000 soldados. 1,000,000. Ahora, tú dirás: 1,000,000. No, hermano, esto es mucho. Israel en ese tiempo, o sea, era una nación no tan grande, pero tenía 1,000,000. O sea, ese era el poder que David tiene. Estaba viendo una estadística. ¿Sabes cuántos soldados tenemos en el país de México? ¿Tienes una idea? 261,000. Ese es nuestro ejército. Más la Guardia Nacional que ya se sumó, 300 y cacho mil. Ese es el ejército de México. David tiene 1,300,000. O sea, ve el poder que tenía. David, ¿para qué lo quieres? Para enorgullecerte. Y mira lo que dice, versículo 10. Porque cuando Joab le da el reporte, en lugar de que David, ahora pasaron 9 meses. Y en 9 meses hay algo que siempre salvó a David. Y fue su relación con Dios, su corazón. Y después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová: oh, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. En Crónicas dice: porque he sido un tonto. O sea, David reconoce, o sea, a pesar de todo, él es un hombre sensible a Dios. Hermano, es una gran lección, porque el corazón es engañoso, pero el arrepentimiento ante Dios es lo que nos debe valer siempre. Hermano, el arrepentimiento siempre es necesario en nuestra vida, y debemos confesar nuestros pecados, incluso por nombre. No, perdona mis pecados. No, Señor, mi pecado es este.
O sea, Señor, soy un orgulloso, soy un mentiroso. Señor, esto es lo que hice, perdóname, me duele. Cuando tú te confrontas, porque Dios lo conoce, pero por eso dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero Señor, perdona mis pecados, ya, no, a ver, Señor, examina mi corazón. Hoy me enojé. Señor, hoy le hablé mal a mi esposa. Perdóname porque soy un mal geniado, ¿no? O sea, cuando tú realmente vienes a Él y Señor, perdona. Es lo que David está haciendo. Él dijo, yo he pecado ahora. Él sabe que es un pecado. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque esto no debió de haber sido a lo mejor un pecado, porque como te decía, era a lo mejor legítimo que él levantara un censo, pero él conocía el corazón, su corazón, y sabe que hay una motivación equivocada. Entonces David le pide perdón a Dios, y entonces, Señor, perdóname, ¿no? Y al día siguiente, pobre David, le llega el profeta. No el profeta Natán, pero ahora le llega otro profeta, el profeta Gad, y le toca la puerta. Y David dice, ¿ahora qué? Porque entonces viene Dios. Y mira lo que dice el versículo 11. Y por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te venga? Mira, 3 cosas que Dios va a traer. Le dice, escoge, que vendrá juicio por tu pecado, tu mala decisión, pero recuerda que detrás de ello también estaba un juicio a Israel. ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado, o sea, Dios. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, claro, que David sabe que hay consecuencias ahora. Estas consecuencias tienen que ver con su pueblo, con su nación, con sus paisanos. Y entonces David dijo, en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Vaya que David conocía el corazón de Dios. Mejor que caiga en manos de Dios que en manos de los hombres, porque si caigo en manos de los hombres me van a destruir. ¿Y qué era caer en manos de los hombres? 3 años de hambre. 3 años de hambre. Él era el rey, entonces su reino iba a padecer. 3 meses ser derrotado por tus enemigos, lo iban a destruir. O 3 días de peste con la espada de Jehová. David sabía esta escritura. De hecho, él lo escribió. El Salmo número 103, versículo 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios es misericordioso, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. David lo sabía. David sabía que Dios es un Dios misericordioso, y sí, sabía que iba a venir un juicio. Y este juicio vino una mortandad sobre Israel y murieron 70,000 hombres. 70,000 hombres. Y en un momento eran solo 3 días de mortandad. En un momento Dios se arrepiente, dice así la palabra, ahorita lo vamos a ver. Dios se arrepiente ahora, o sea, no es que Dios se arrepiente en el sentido porque Dios es santo, ¿no? Y Él no se arrepiente, Él es Dios, pero es la manera en que la Biblia nos va a hacer entender que Dios cambia de parecer, nos habla del amor de Dios, ¿verdad? Y entonces David también clama a Dios, porque David asume también su responsabilidad.
Y él había aprendido que ocultar el pecado pues no era el camino, ya lo había aprendido. O sea, ocultas el pecado, sale a la luz. Pero tampoco él podía echar la culpa a los demás. Él fue responsable de esta mala decisión. Y entonces Dios lo escucha. Porque cuando tú te humillas, Dios nos escucha. ¿Cuántos dicen amén? Y él le pide a Dios perdón, y él le clama a Dios misericordia por lo que está pasando en su pueblo. Él está viendo la mortandad, le duele. Y entonces el profeta Gad va y le dice: Dios te ha escuchado, ve y construye un altar, levanta un altar en la era de Arauna, de un hombre que se llamaba así. La era es el terreno de Arauna, ¿no? Y entonces David va ahí para construir inmediatamente un altar, para ofrecer a Dios un sacrificio. Y entonces en el versículo número 25, tengo que avanzar por el tiempo, pero David le dice a este hombre, ¿verdad? Arauna o Ornán, cuando le dice: vengo a construir un altar, este terreno es tuyo, te quiero pedir que me lo vendas. Y entonces dice que este hombre, cuando llegó David, pues era el rey, se postró ante él y le dijo: rey, toma todo lo que quieras. Es más, te doy los animales para el sacrificio, los bueyes para el sacrificio, todo lo que tú quieras, porque él también entendía el contexto en que estaban caminando. Y entonces le dijo David, y esto también es muy relevante en esta historia, le dijo David: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos, ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. David tiene que aprender una lección, y nosotros también, iglesia. David se da cuenta que ha pecado. David se da cuenta que todo lo que tiene, que todo lo que ha logrado, que todo lo que es, ha venido de Dios. O sea, ¿qué podemos decir nosotros? Porque la peor soberbia que un hombre puede tener es creer que lo que ha logrado es por su propia fuerza. Pero cuando te va bien, a veces te la crees. Yo no, es Dios. Y si no, acuérdate cuando no tenías nada, y ahí estuvo Dios ayudándote a vencer a tus Goliatos, derrotando a tus enemigos, porque ese es nuestro Dios. Entonces David, con un corazón humillado, va a ofrecer un holocausto al Señor, un sacrificio al Señor. Y entonces le dice: este hombre, te lo regalo, o sea, tú eres el rey, es más, todo es tuyo, puedes tomar lo que quieras. Y él le dijo: no, porque yo no voy a tomar nada, no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Porque en esa actitud está: voy a reconocer que todo es de Dios. Por eso cuando hablamos de dar a Dios, cuando tienes que dar a Dios, si es parte de algo que te tiene que costar, porque cuando te cuesta, estás reconociendo que todo proviene de Dios. Muchos dicen: yo no doy. Pues no des. Pero es un principio que te hace sacar del corazón la actitud egoísta y a veces creer que es tuyo. No, no es tuyo. Por eso Dios dice: de lo que tú tienes, dame. Tú no lo necesitas, Señor. No, Dios no lo necesita, porque Él es el dueño de todo. Pero tú eres el administrador de lo todo que tú tienes. Y David pagó por este lugar, aprendió una lección: nunca confíes en tus fuerzas. No importa lo poderoso que seas, o lo mucho que tengas, o lo capaz que seas, nunca olvides que todo proviene de Dios. Y la única manera de recordarlo en tu corazón es no darle a Él de lo que te sobra, sino siempre que das a hacer un sacrificio a Él de todo lo que le das a Dios. Ese es el principio de toda la Biblia. El lugar que David compró no fue un terreno, hermano. Y esto es interesante. ¿Sabes? David compró todo el cerro. O sea, todo el cerro lo compró.
Y ahí estableció un lugar de adoración a Dios. ¿Sabes? Ese lugar que David compró es donde se construyó años después el templo de Salomón, donde actualmente está ahí la mezquita de Omar, donde está el muro de los lamentos. Eso es un cerro. Si tú vas a Israel, tú bajas por el valle del Monte de los Olivos, hay un valle y está, claro, ya está muy chaparrito por tantos años, pero eso es un cerro. Y ahí David construyó un altar. Ahora, si nos vamos 800 años atrás, en ese mismo monte, Abraham ofreció a su hijo Isaac. Cuando Dios le pidió todo a Abraham, y él estuvo dispuesto a dar todo por amor a Dios. Y en ese mismo monte, cerca de ahí, es donde Jesús murió. Al lado. Y sabes, David se humilla, le pide perdón a Dios, ofrece el sacrificio. Él dice, todo es suyo y no voy a ofrecer nada que no me cueste. Paga, ofrece a Dios. El ángel de Jehová que estaba, el ángel de la mortandad se detiene. Dios tiene misericordia. Y así termina esta historia. Dice, edificó ahí un altar y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Termino con esto. El pecado que no se ve es el pecado de suficiencia y de orgullo, y son los más difíciles de detectar, querida iglesia. Si a la iglesia llegara un hombre con mala conducta y descontrol en su vida, sería evidente mirar su comportamiento, y tal vez nos alejaríamos de esa persona. Pero ¿cuántos llegamos a la iglesia con un sentido de suficiencia en nosotros mismos, y es un pecado que no se ve a simple vista, pero Dios lo ve? Por eso esto es una gran lección, y yo creo que podemos terminar hoy orando, y orando como David le decía a Dios: Señor, examina mi corazón. Señor, en tu luz puedo ver la luz, porque hay áreas de mi corazón que yo no alcanzo a mirar. Hay áreas de mi corazón que yo creo que están bien, pero cuando a veces tengo un encuentro contigo, tú me dices, no todo está bien. No todo está bien. Y no te hablo de esos pecados que David también ya vimos, ¿verdad? Adulterio, pecados sexuales, no sé, pecados que se ven, vicios, malas palabras, mal carácter, mentiras, robos, pecados evidentes. Te hablo de ese pecado que no se ve, pero que, wow, tenemos que venir a Dios. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios: Señor, hoy examina mi corazón y ayúdame, Dios, porque todos, yo empezando por mí, nuestro corazón nos engaña. Y este pecado que aún David cometió los últimos años de su vida, cuando era ya un gran rey, todo estaba en orden, tenía una paz en todos los sentidos, vino al corazón de David sentirse orgulloso, satisfecho, no lo sé, de lo que había logrado. Ayúdanos, Señor, a nunca caminar así. Que podamos aprender a tener un corazón humilde, sencillo, que no se nos olviden los gigantes que nos ayudaste a matar cuando, si no hubiera sido por ti, no lo hubiéramos logrado. Que nunca se nos olviden, Señor, los momentos donde estábamos solos y tú estuviste ahí. Que nunca se nos olvide, Señor, de dónde venimos. Y que aún siendo grandes, o no importa la edad, este pecado que no se ve no nos nuble la vista
y nos haga tener una motivación equivocada para servirte. Que siempre a ti te demos la gloria y la honra. Que siempre en todo a ti te reconozcamos y que aún en nuestro dar siempre haya ese deseo de no voy a dar algo que no me cueste, porque en ello rompo la codicia de mi corazón y Dios, entiendo que todo es tuyo. Y qué bueno por momentos que a veces tú lo pides, Señor, para que nunca se nos olvide que nada es de nosotros. Bendice esta palabra y ayúdanos a recordar esta historia tan hermosa, pero tan dolorosa en la vida del rey David. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.